La naturaleza es belleza, es vida. Nos brinda suelo fértil, agua y el aire para poder vivir. La naturaleza parece infinita, pero no lo es. Nuestra forma de vivir ha dañado gravemente sus ecosistemas y hoy, ante la urgencia de conservar su biodiversidad, nos preguntamos, ¿cómo podemos coexistir humanos y naturaleza? Nuestra actividad humana aceleró los procesos naturales y generó una nueva era geológica, el antropoceno, que va más allá del cambio climático. Incluye deforestación, la revolución industrial, residuos contaminantes como el plástico e incluso las bombas atómicas que han dejado su sello radiactivo en la geología de la Tierra. El viaje que hacemos por este planeta no lo podemos hacer solos. Necesitamos el sol, necesitamos aire que poder respirar, necesitamos agua que poder consumir, necesitamos suelos fértiles para sembrar, necesitamos a todos los seres vivos que habitan la Tierra. Los seres humanos no podemos seguir teniendo la soberbia de pensar que nuestra vida va de manera separada a la vida de la Tierra. Por eso hoy, frente a los peligros del cambio climático, también se ha despertado una nueva convicción social en la cual todos y cada uno entendemos que tenemos que actuar y tenemos que ser responsables de conservar y proteger nuestra naturaleza. Somos la última generación que realmente podemos hacer algo frente al cambio climático, porque todas las señales a nuestro alrededor nos indican que estamos en una carrera contra el tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuarta Revolución. Hemos contaminado el aire, hemos contaminado el agua, hemos deforestado, hemos eliminado otras especies, generamos basura y sabemos que es urgente generar un cambio de actitud a nivel mundial, regional y también personal. ¿Qué estamos haciendo en Chile para cuidar nuestro medio ambiente? ¿Cómo estamos enfrentando el cambio climático? Estamos aquí en la Casa Central de la USM para conversar con Francisco Cereceda. Él es director del Centro de Tecnologías Ambientales. Bueno, Francisco, el cambio climático que ya es un hecho y también sin duda el mayor desafío que tenemos hoy día como humanidad. Cuéntanos un poco qué efectos hay, porque esto obviamente es un fenómeno a nivel mundial y también por supuesto a nivel regional, pero ¿qué está pasando en Chile con el cambio climático? Chile claramente es un país vulnerable. Pareciera que nosotros con la condición de la criósfera, ¿cierto?, que tenemos, o sea, la cantidad de glaciares y hielos que tenemos partiendo por la Antártica, podríamos tener un escenario un poco más favorable. Sin embargo, Chile es uno de los países, digamos, que tiene alta vulnerabilidad. O sea, está en el top 10 de los países con más riesgo al cambio climático, digamos. ¿Por qué si tenemos condiciones tan favorables estamos entre los top 10 de más riesgo? Bueno, porque Chile cumple 7 de los 9 criterios, ¿cierto?, que se han definido como criterios de vulnerabilidad. ¿Ya? Dentro de eso está, por ejemplo, un país montañoso. Zonas costeras. Zonas costeras. Cordilleras, zonas costeras. Zonas costeras. Presencia, por ejemplo, de islas o zonas en fiordos. Zonas eventualmente mediterráneas, de clima mediterráneo. Desertificación.
Ya, pero entonces la idea que uno podría tener de que en realidad esas condiciones, es casi un mito pensar que las condiciones son favorables por geografía, por razones naturales, venimos ya vulnerables. Exactamente. Entonces eso hace que efectivamente Chile tenga que tener planes de contingencia ante el futuro, digamos, en términos de cambio climático, tiene que tener planes de mitigación y planes de adaptación. O sea, hoy día el IPCC ya está pensando que efectivamente ya hay más de 1 grado, ya que aumentó obviamente la temperatura a nivel del planeta como tal. En algunas partes ha aumentado más, en algunas menos, pero en promedio 1 grado. Y por lo tanto está apostando a la adaptación. O sea, ya en muchas partes ni siquiera está pensando en tratar de minimizar sino que cómo nos adaptamos a esto. Cómo sobrevivimos a esta condición. ¿En qué porcentaje lo que hace el hombre afecta en esta condición que tenemos? Nuestra actividad industrial, nuestra actividad, ¿cierto?, en la ciudad. Nuestra planificación urbana, por supuesto, obviamente, ha generado, ¿cierto?, esta situación de una economía fósil. Y esta economía fósil de alguna manera termina produciendo justamente este problema del cambio climático. Ya un aumento de los gases de efecto invernadero, como tú señalaste. Eso significa que la contaminación atmosférica que nosotros generamos, que era la pregunta que tú estabas haciendo, la contaminación atmosférica que nosotros generamos en las ciudades, es capaz de transportarse desde las ciudades hasta la cordillera de los Andes, depositarse sobre los glaciares y generar un impacto local, un impacto directo. Dada la magnitud de los impactos que tienen los procesos de combustión, que es algo que nosotros estamos estudiando justamente en el Centro de Tecnologías Ambientales, yo diría que hay que apuntar a los procesos de combustión. Entonces, todo lo que sea combustión, tanto a nivel residencial como a nivel industrial, o sea, en términos también de calderas industriales, de cogeneración de biomasa, etcétera, todo eso hay que tratar de minimizarlo, optimizarlo y hacerlo más eficiente. Cuéntanos un poco de la investigación que estás haciendo aquí en el Centro de Investigación Ambiental, aquí en la universidad. Cuéntanos un poco. Mira, primero que nada, señalarte que efectivamente el Centro de Tecnologías Ambientales, en su visión y misión, o sea, en su ADN, está justamente desarrollar proyectos donde se aplique ingeniería y ciencia para resolver problemas concretos, reales y locales, o sea, del país. Eso es aterrizar la academia a la comunidad. Eso está en nuestro ADN, digamos. Hay una investigación muy interesante que estamos desarrollando en el ámbito de la combustión y en ese sentido entonces desarrollamos una línea para verificar cuáles son los factores de emisión que genera la quema de biomasa. Por así decirlo, podríamos decir, el eslogan es máxima energía, mínima emisión. Entonces es muy interesante poder dirigir después las políticas públicas en términos de decir, bueno, cuál es el bosque, el manejo del bosque, cómo lo vamos a hacer para que plantar, con qué reforestar. Con qué reforestamos para que en definitiva vayamos hacia una dendroenergía, hacia una cantidad, digamos, de leña que efectivamente genere máxima energía y mínima emisión. Hemos estado utilizando también materiales de la agricultura, o sea, rastrojos de la agricultura, o sea, coronta de choclo, cuescos de aceituna, cuescos de durazno, poda agrícola. Todo esto está en el marco también de lo que hoy día se denomina economía circular, ¿no? Entonces, meter dentro del sistema nuevamente los residuos, ¿ya? Residuos en este caso de la agricultura. Valoración de residuos. Valoración de residuos, en el otro caso residuos de la industria forestal. Y por último, nos hemos metido ya en la industria de saneamiento, o sea, en definitiva los lodos. Estamos perdiendo el metano en la basura y estamos perdiendo el lodo en esta producción industrial también. Entonces, ¿cuál es la idea? Aprovechar el lodo. Y por el otro lado, por el lado de los glaciares, ahí estamos trabajando en un proyecto muy bonito. De alguna manera mezclamos un poco la ciencia con la actividad outdoor, un poco, ¿cierto?, esta ciencia extrema, ¿no? Nos vamos a ciencia extrema, claro, está bueno. Vamos a los glaciares. Lo que estamos estudiando es cómo la contaminación atmosférica está afectando los glaciares. Muchas gracias, Francisco. De nada. De la conversación con Francisco me quedo con dos grandes ideas y las dos tienen que ver con conciencia profunda. La primera es que cada uno de nosotros podemos hoy mismo hacer pequeños cambios que nos ayuden a no empeorar los efectos del cambio climático. Y la segunda es que si como sociedad no entendemos y no nos adaptamos a las condiciones que estamos viviendo, vamos a desaparecer. ¿Sabías que en diciembre del 2015 Chile firmó un acuerdo histórico en París contra el cambio climático?
En aquel encuentro, 195 países se comprometieron a bajar sus emisiones de CO2 para así evitar que el aumento de la temperatura del planeta llegue a los 2 grados. En este acuerdo, los países deben dar cuenta de las acciones tomadas y los resultados que consigan. ¿Por qué no debemos llegar a los 2 grados? Porque con esa temperatura no vamos a poder abordar los impactos. Por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1.5 grados centígrados. Si queremos cumplir la meta del 1.5, habría que disminuir las emisiones de dióxido de carbono en un 45% para el año 2030. Pero hoy, a 4 años de firmado el acuerdo, estudios científicos advierten que los países no están bien encaminados para cumplir las metas pactadas y que deben multiplicar por 3 sus acciones para evitar que la temperatura del planeta siga aumentando. Queremos profundizar en la responsabilidad que tenemos como seres humanos en la emergencia climática que estamos viviendo, porque ya es un hecho, tiene múltiples impactos y los científicos ya tienen la evidencia. Por eso estamos aquí en la Universidad Católica para conversar con Pablo Márquez, profesor del Departamento de Ecología. ¿Cómo está ahí, compadre? Muchas gracias por recibirnos, Un placer, pues. un rato. Sentémonos aquí a la sombrita, pues aprovechemos. Perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias. Vamos a conversar un poco de esta emergencia climática en la que estamos sumergidos. Tú has estudiado mucho y que nos explicaras un poco de qué se trata, el antropoceno. El antropoceno, como dice el nombre, es como la época en la cual el dominio humano es total sobre esta bola que existe en algún lugar, de algún lugar, ¿no? Que flota. Esta cosa que flota, allí hay una especie, o sea, hay como un biofilm, es una bacteria que se lo tomó todo. La bacteria humana. Esa bacteria humana. Y transforma el planeta. Todo se acelera el uso de energía, se acelera la transformación de los territorios, se acelera el tamaño de la población, el consumo de todo, o sea, de peces, de acuicultura, toda la empresa humana se dispara. Y se dispara y obviamente que sigue una tendencia ascendente y que nadie sabe dónde va a parar esto porque el planeta es finito. Hay que pensar en que esto es como un tejido, ¿no? Hay un tejido con hebras, ¿no?, que cubre esta bola, Sí. ¿no? Y nosotros somos parte de ese tejido, pero jamás todavía no nos damos cuenta de que somos parte del tejido. Nos ponemos al centro no para integrarnos, sino que para devorar. El gran problema es que no tenemos claridad de qué significa el fenómeno humano, ¿no? Entonces, como no sabemos lo que somos, pretendemos que somos cosas muy fundamentalmente maravillosas, hijos de Dios, ¿no? El que toca el sol. Muy virtuosos. Muy virtuoso. O sea, no, es un llamado como a una humildad también. Exactamente. Ser más humilde, menos endiosado en hay que esta... ser más humilde, tener la valentía de existir sin grandes respuestas. Todavía estamos con tiempo, yo creo, no mucho, para empezar a hacer las cosas bien. Pero ¿qué requiere eso? Una mirada integral del país, que es justamente lo que no tenemos. Porque tenemos sectores, ¿no? El sector forestal, el sector agrícola, el sector acá. Todo compartimentalizado, cada uno por su lado. Y si hay que reencontrarse con la naturaleza y para poder reencontrarse con uno también. Sí, claro. Si no, uno vive extraviado. ¿Y en Chile? ¿Cómo están esas políticas? Tienes que generar instancias en las cuales sea posible hacer estos manejos integrales. Como el Estado no tiene poder sobre esto, está todo entregado un poco a los privados. Yo creo que eso requiere repensar el rol del Estado en la protección de los recursos naturales que son de todos los chilenos. Y debiera ser el Estado el que lo administre de manera eficiente. Para todos. Para todos. El Claro. agua sobre todo, ¿no? Sí. El agua, o sea, no puede ser que la empresa tenga agua y la comunidad no. Llevar y tratar a las personas como seres humanos.
Eso que es tan básico. En otra convivencia con la naturaleza y con el espacio Claro. público. Yo creo que los chilenos tenemos una fantasía y por eso me interesa que en el fondo que seamos muy claros en ese punto, porque tenemos una fantasía que con la cantidad de cordillera y nieve, con un océano de kilómetros, yo creo que no nos imaginamos en ninguna parte que nuestro talón de Aquiles número 1 puede ser la escasez hídrica y con que nos Claro. podemos encontrar de aquí a muy pocos años con que vamos a abrir la llave de nuestras casas y no va a haber agua. Y el agua que se evapora de los océanos, etcétera, ¿no? Y de las plantas, que forma las nubes, que eventualmente vuelve en forma de lluvia o nieve. Si modificamos la vegetación, estamos fregados. Si calentamos el clima, no va a haber glaciar, que es lo que está pasando en Chile. Están retrocediendo los glaciares, bueno, en todo el mundo, en efecto. Y en Chile en particular, porque gran parte del agua que usamos viene agua de hielo, y sin masas de hielo en los Andes no vamos a tener abastecimiento hídrico para todas nuestras actividades. No, es Una cosa un ciclo, poco apocalíptica, es ¿no? media apocalíptica la cosa, pero por eso te digo, o sea, lo podemos hacer mejor. Debiera haber una estampita negra que diga en la cantidad de CO2 que se emitió a la atmósfera por hacer esta galleta o este pantalón o esta cosa. Y si me dan esa información, yo podría eventualmente preguntarme, ¿me conviene, quiero comer o quiero dar mi dinero a una industria que hace esto? Y eventualmente nos podemos organizar todos los chilenos que aparentemente... O sea, una señalética de huella de carbono. De huella de carbono. O sea, hay que ejercer el poder que tenemos como individuo y que tenemos como la gran masa social que somos. Entonces el Estado debiera darnos más información, ¿no? Y debiera decir, miren, tal industria, tal industria, tal industria, AFP o APB, si yo quiero invertir mi dinero, yo quiero saber cuáles son, dónde las AFP están invirtiendo. Quizás no estoy de acuerdo en que inviertan en la empresa. Podrían haber XYZ. inversión en esta misma línea, de Exacto. mucho más ecológicas, medioambientales, empresas verdes, claro. Hay muchas maneras de hacerlo, pero el Estado debiera propender a través, justamente en los niños, en los colegios, instaurar ciertos tipos de principios fundamentales, ¿no? En términos de la relación del ser humano con el resto de la naturaleza. Si hay algo que ha sido importante en la evolución humana es la cooperación. Sí. Eso está pero acreditadísimo. Sí. Esto de que el homo económico... Estamos donde estamos por colaboración, no por competencia. Exactamente. Sí. Eso es una falsedad absoluta, ¿no? Si por algo estamos a donde estamos después de millones de años de evolución como, digamos, rama más o menos humana ya, es porque hemos cooperado. Y cuando llegan los grandes problemas, vamos a tener que cooperar más. Así que vayamos, yo digo, fortaleciendo los tejidos sociales para que podamos cooperar. Y cuando cooperamos, somos todos iguales. Vamos preparando. Muchas gracias. Un placer. Hay muchas ideas interesantes que me quedan dando vueltas después de la conversación con Pablo. Me gusta la visión integradora que tiene para poder observar el tema del cambio climático y me quedo en primer lugar con la idea en relación a este concepto, ¿no? Al antropoceno, cómo el ser humano se ha puesto al centro de todo, pero se ha puesto al centro de todo desde el ego, desde la soberbia, desde el pensar que podemos estar en una supremacía en relación a la naturaleza, y no es así. Es evidente que hemos equivocado el camino, que nos hemos vuelto predatorios y voraces en relación a nuestro propio planeta, a nuestro hábitat, y tal vez la única salida para salir de ahí es recuperar una sensación de que somos parte de un tejido, de que integramos un tejido, no estamos por sobre ese tejido, no somos seres superiores, sino que tenemos que ser colaboradores y cooperativos para encontrar las soluciones de adaptación a esta emergencia climática que estamos viviendo. Y tal vez para eso también como seres humanos tenemos que tener la humildad y el coraje de entender que tenemos que aprender a vivir sin todas las respuestas. Y eso también tiene que ver con el control. No podemos querer controlarlo todo. Tenemos que volver a algo más intuitivo, más sensorial, a darnos cuenta de que es la propia naturaleza la que nos permite hacer una introspección, reconocernos y encontrarnos con nosotros mismos para poder respetarla y cohabitar y coexistir con ella de una mejor manera. Continuamos nuestro recorrido por Santiago para conversar con la gente sobre el cambio climático. ¿Cómo sienten ustedes que colaboran en el día a día, en lo cotidiano, con el cambio climático?
Primero que nada, creo que es súper importante tener un poco de conciencia sobre lo que significa el cambio climático. Es algo que considera una escala global, es algo muy, muy potente. Yo creo que cada persona es un granito de arena en este sentido. Tener conciencia sobre las industrias que contaminan, por ejemplo, la industria de la carne. Igual es un cambio muy drástico de decir a la gente como que no coma carne, pero por lo menos reducirla para que el ambiente pueda surgir y podamos vivir. Sí, al final es eso. La soya, por ejemplo, el 70% que se produce es para consumismo animal. Entonces eso también va afectando a la capa de ozono. Yo a partir del año 2017, cuando fue todo el tema de los incendios forestales, en este mismo parque nos juntamos con un grupo autoconvocado que tomó por nombre Ecorestauración Nativa. Perfecto. Y claro, pues en ese grupo... O sea, está ahí súper metido en el tema. En ese grupo tuvimos la oportunidad de educarnos, ver hacia dónde avanzan las políticas públicas respecto al tema, y hicimos un análisis igual bien como catastrófico, porque como que se está montando un capitalismo verde donde se le entrega un valor monetario al paisaje. Pues se dice, este paisaje turísticamente genera tantos recursos, pero si aquí ponemos una hidroeléctrica, estos recursos aumentan 20 veces. Y eso que hicieron ese estudio, bueno, que en el fondo para ustedes tiene esta visión más catastrófica, ¿iba también adjunto a eso alguna medida o cosa que ustedes estaban proponiendo, haciendo para poder nosotros revertir optamos por el camino de la restauración. Hay una raíz que se llama la pivotante, que es una que baja a buscar agua a las napas subterráneas o hasta que topa con las rocas. Entonces cuando uno planta una semilla en la bolsita, la raíz radicular, que es la que más baja, choca con la bolsa, uno planta ese árbol y después solo tira la raíz radicular. Entonces cualquier lluvia, cualquier piedra que baje se lleva ese arbolito y no sirve de nada. Entonces lo ideal es plantar una semilla, ojalá sacada del mismo lugar donde se está interviniendo, y ahí plantar. Nosotros optamos por una opción que se llamaba la restauración nativa, que contaba de generar fangina, que era contener la materia orgánica que viene del cerro y después ahí plantar la semilla, sacada del mismo lugar para que ahí se genere su propio... Y ese es un proceso largo que se llama restauración ecológica. Ir paso por paso, plantando por ejemplo espinos para que nitrogenen el piso. Perfecto. Y después poder plantar otros árboles más grandes y de otras características. Y lo que hace actualmente CONAF, por ejemplo, es plantar un monocultivo. Tomar un mismo tipo de árbol, ir plantándolo. Y en realidad el suelo no tiene la contención del agua que necesita. Claro, es la variedad donde se arma lo que realmente se necesita. Sí. ¿Y lograron activar algo de esta reforestación? Claro, o sea, nosotros hicimos un primer proceso de la construcción de las fanginas y ahora se debería estar haciendo como por proceso natural la contención del material orgánico. Las fanginas son como un tipo de represa que se construye en el cerro con ramas de árboles y piedras para que tome el material orgánico y no se pierda con la lluvia. Lo básico es que el 80% de basura que producen los hogares es materia orgánica que es tierra fértil. Entonces... compost. Claro, el compost que se llama. Entonces, o sea, mi pensamiento es que el bosque tiene que nacer desde nuestros hogares. Y si quisiera tomar un verdadero rumbo, debería ser educación. Muchas gracias por su tiempo y por estas reflexiones y conocimientos. Que estén muy bien. Los entrevistados de hoy nos han hecho reflexionar sobre el cambio climático, pero en los últimos años muchos científicos a nivel mundial han hecho un llamado a que nos detengamos y a que observemos la emergencia climática que estamos viviendo. Mi paisaje favorito son los glaciares y debemos actuar ahora, porque si no, realmente nos quedaremos sin agua y afectaremos nuestra supervivencia. Uno de los lugares que más me gusta de Chile es el altiplano. Es un lugar que va a ser muy afectado por las consecuencias del cambio en el clima. Por eso que es importante actuar ahora para poder evitar que esos eventos sucedan con la intensidad que se predice. Creo que, como ya sabemos, toda crisis es una oportunidad y ya lo estamos viendo aquí, en nuestro país y también a nivel mundial, cómo se está generando de manera cada vez más poderosa un despertar de la conciencia. Creo que tal vez la manera de hacerlo es que todos y cada uno de nosotros con mucha voluntad, con lucidez, pero también con generosidad, nos vayamos acercando a formas de vida más simples, más sencillas, que intentemos refrenar esos impulsos de consumir, de depredar y de arrasar todo lo que está a nuestro alrededor para darle más fuerza a los vínculos, a la colaboración y a todo eso que nos permita
construir una mejor calidad de vida para todos nosotros. Los espero en el próximo capítulo de Cuarta Revolución.